Hola a todos y gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros Lisa Jiménez, psicóloga católica que se enfoca en temas de matrimonio, familia y fe, y viene a hablarnos sobre un tema muy importante para todos nosotros, que es la salud mental de nuestros hijos. ¿Cuáles son algunos de los retos más grandes que ellos enfrentan y cómo podemos ayudarles? O aún mejor, cómo podemos prevenir muchas de estas dificultades. Lisa, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, Vladimir, por su invitación y sobre todo la oportunidad de tocar estos temas que son de vital importancia, especialmente en nuestra comunidad hispana, latina. Necesitamos estar educados y qué mejor que educados desde una perspectiva de fe, ¿verdad? Y en estos temas que son tan reales, tan actuales y que pueden ser vistos como mitos, ¿verdad? Que todavía aún en este 2023 existen tantos estigmas. Entonces son temas que se tienen que hablar y pues, ¿qué le digo? Yo honrada de estar aquí con ustedes. Lisa, muchísimas gracias. Primero, ¿podría hablarnos sobre usted, sobre su experiencia, su trabajo, su ministerio? Claro que sí. Pues Lisa Jiménez, casada por 27 años para la gloria de Dios, 5 hijos y pues ya un nieto, Vladi, ya un nieto para la gloria de Dios. Y vengo de allá dijo el cantante, ¿verdad? De un mundo malo. Vengo a hablarle de los trastornos que son reales, porque los viví, los sentí, los padecí. Y no hay como haber caminado esos valles de muerte, como dice la palabra de Dios, para poder entender y comprender a lo que nuestros jóvenes están enfrentando. A grandes rasgos esa soy yo, pero sobre todo una mujer de fe, que ha podido experimentar el amor y la gracia de Dios en su vida. Lisa, entrando en este tema, ¿verdad? Que es tan personal para usted y para tantas familias. En sus estudios y su experiencia trabajando con padres e hijos, ¿cuáles diría que son los problemas más grandes que ha visto relacionados a la salud mental de los jóvenes y de los niños? Definitivamente los que se llevan malamente el galardón, ¿verdad? Son la ansiedad y la depresión. Ahorita están subiendo grandemente las estadísticas bipolaridad y desorden de personalidad límite. Sin embargo, ansiedad y depresión siguen siendo por mucho los dos grandes monstruos. Ahora, dentro de la ansiedad existen tipos de ansiedad. Tenemos 5 tipos de ansiedad, pero en los jóvenes son 2 los que están predominando, que son la obsesividad compulsiva y los ataques de pánico. Entonces, de cierta manera, aunque están, vamos a decir, en la categoría de ansiedad, tienen sus particularidades, son únicos en su género. Entonces, en ese momento, ahorita que hablemos de ellos, me gustaría tratarlos de ellos como si fueran trastornos casi individuales. Pero sí, definitivamente, depresión y ansiedad. Hablemos de cada uno de ellos, porque creo que hay muchos malentendidos, sobre todo los padres, ¿no? Que quizá no ven las señales, ven algo, pero dicen, no es tan serio, ¿no? O no, tú te ves bien. Sí, exacto, exacto. Y mucho de esto es porque nosotros como padres, ¿verdad? Venimos de una generación donde pues somos fuertes, somos resilientes, nos criaron de una forma donde te caes y te levantas, ¿verdad? Lamentablemente, aunque nos duela, estas nuevas generaciones pareciera que ya fueran de cristal, pero no es todo su culpa, sino es también en la forma en que ya están siendo criados, en una subcultura que les está tocando vivir, ¿verdad? Pero vámonos con la depresión. La depresión quiero, así, si pudiera tener ahorita frente a mí a los papás, me encantaría tomarlos de las manos, mirarlos a los ojos y decirle, es real, es real. No es flojera de su hijo, no es ahora sí que como coloquialmente diríamos, ¿verdad? No es huevonada, es realmente un trastorno que está afectando a nivel neurológico, bioquímico, cerebral a nuestros jóvenes. Entonces, la depresión es real. Ahora, ¿cuáles serían los síntomas de la depresión? Es que eso es lo que lo está haciendo tan difícil, Vladi, que los síntomas ahora son súper variados. Antes se creía que depresión era solamente estar llorando sin ánimo, pero hoy se sabe que el trastorno de depresión produce mucha ira. Entonces aquel joven que azota la puerta, aquel joven que siente que odia a sus padres, puede perfectamente estar presentando un cuadro crónico de depresión, ¿verdad? Entonces, claro que de ahí los síntomas son definitivamente pérdida de peso, son como que se va a los extremos. O la criatura, el adolescente, pierde peso o entra en un estado mórbido de obesidad crónica.
¿verdad? En el estado de ánimo, pues desánimo, llanto, tristeza. Cuando hablo de desánimo no es solamente el típico, ay, no tengo ganas de tender mi cama. Es ese desánimo donde pareciera que ni siquiera quieren vivir. Es por eso que muchos jóvenes atentan contra su vida, porque literalmente sienten que no hay forma de salir de esta tristeza, de este valle de lágrimas, ¿verdad? Y es muy trágico. Yéndonos a la ansiedad. La ansiedad, esto es muy importante que entendamos que todos nacemos con ansiedad, Vladi. ¿A qué me refiero? Imagine usted que es como un sensor, ¿verdad? Y los carros, cuando algo pasa, dice check engine, ¿verdad? O sea, nos está dando señales de que algo está pasando. Pues haga de cuenta que la ansiedad es ese sensor, que Dios nuestro Señor en su infinita sabiduría lo colocó en nosotros, porque es el que nos dice, hey, ahí está un perro, cuidado. Hey, es una calle grande, no te lances, hay peligro. Hey, ese es un extraño, no te acerques, no te vayas con él. Es algo normal del cerebro. El problema entra cuando algo pasa y el sensor empieza a volverse loco, por así decirlo, y empieza a mandar señales de peligro donde no lo hay. Es este momento cuando las personas pueden ir manejando y sentir me voy a morir, y empiezan a sentir una desesperación, y entonces la presión arterial sube, y entonces el sudor de las manos, porque le está diciendo el sensor peligro, peligro, donde realmente no lo hay. Ahí es cuando ya pasa a ser un trastorno de ansiedad. Ahora, le hablaba yo que dentro del trastorno de ansiedad hay dos grandes monstruos que están atacando a nuestros jóvenes. Es la obsesividad compulsiva, que en sus siglas en inglés es el famoso OCD, ¿verdad? Obsesividad compulsiva. Esto es donde los jóvenes tienen que estarse lavando compulsivamente las manos. Y aquí las mamás decimos, pero ya para, pero deja de hacer eso. O ¿cómo estás agarrando esas mañas? No, no son mañas. Es un trastorno que está afectando la mente de nuestros jóvenes. Se muerden las uñas compulsivamente. Me ha tocado tener jóvenes que se arrancan las pestañas, se muerden el pelo. O sea, cosas tremendas, ¿verdad? Dentro de la obsesividad son personitas que sufren mucho porque su mente le dice, si no tocas la perilla varias veces, algo malo va a pasar. O sea, es ese pensamiento obsesivo e intrusivo que les dice, si no haces ciertas cosas de cierta manera, acomodar los lápices de cierta manera, estar pensando constantemente en números, piensan en figuras cuadradas, en números, algo malo va a pasar. Esa es la obsesividad compulsiva. Luego tenemos el trastorno de ataques de pánico. Eso es los que llegan, o sea, así, ¿verdad? Y la persona, o sea, siente que va a morir, lo que describí ahorita, ¿verdad? Sudor de las manos, temblor en el estómago, siente que hay un vacío en su cabeza o algo se subió a su cabeza y empieza a sudar y el pensamiento de voy a morir, voy a morir, voy a morir, ¿verdad? Estas son las personas que, o sea, pueden llegar hasta al departamento de emergencias y llegan ahí y es que no tienes nada. Es que no es nada. Y entonces aquí es muy peligroso porque entonces he tenido papás que dicen, ¿ves? Nos hiciste perder el tiempo. Es que ya deja de tratar de llamar la atención. Estás bien. Mira, ya te dijo el doctor que estás bien. Bueno, es que físicamente puede estar bien, pero mentalmente, psicológicamente, después de un ataque de pánico es algo devastador, Vladi. Hablemos un poquito sobre la ansiedad, porque creo que un problema muy, muy grande, sobre todo entre los creyentes, los católicos, es simplemente decir, no tienes fe en Dios o no confías en Dios, ¿no? Y aquí entra el tema entre la fe y lo espiritual y también la realidad de la salud mental. Claro, Vladi, me encanta que tomes este punto. Yo siempre les hablo en mis conferencias, mis talleres y enfatizo esto. Somos 3 en 1. Somos 3 en 1. Mientras estemos en esta dimensión humana, en este caminar, ¿verdad? Mientras seamos la iglesia militante, ¿verdad? Estamos en estas 3 realidades, que es espíritu, es mente y es cuerpo. Irremediablemente, lo que le pase a una realidad va a tener el efecto dominó en las otras 2. Entonces, el cuerpo es real. Podemos irnos ¿verdad? A las bases del Antiguo Testamento, cuando el pecado original quedó nuestra realidad dividida, ¿verdad? Pero la verdad es que nuestro cuerpo tiene padecimientos reales.
Y como padres, mujeres de fe, hombres de fe, tenemos que saber que el padecer estos trastornos no necesariamente es porque yo no tengo fe. Es que te falta fe. Es que si creyeras en Dios eso no te pasaba. Es que tienes que ir más a la iglesia. Cuando realmente puede ser que perfectamente nos estemos enfrentando a un trastorno de ansiedad porque hay una deficiencia en serotonina, en dopamina, oxitocina, o la criatura está comiendo muchos hot Cheetos, ¿verdad? Y el color rojo se está adhiriendo a las paredes del cerebro. Estas son cosas que las personas no saben, pero nuestra alimentación está directamente ligado con nuestro estado de ánimo. Y no es solamente porque si como algo ahí me sentí culpable, no, es porque los nutrientes o la falta de nutrientes van a tener un impacto en el comportamiento de nuestro cerebro. Lisa, hablemos sobre la causa de algunos de estos problemas más comunes, la depresión y la ansiedad. ¿De dónde suelen derivarse? Muy bien, vamos a ir de menos a más, ¿ok? Primeramente, estos trastornos pueden tener una causa, una razón física, como lo que ahorita hablé. Puede ser que no estemos ingiriendo suficiente omega, que son aceites esenciales para nuestro cerebro. Puede ser que tenemos que nuestros jóvenes, nuestros niños, estén pasando por una gran deficiencia de minerales. O sea, cositas tan pequeñas que pueden estar teniendo un impacto tremendo. Eso puede ser a nivel físico, ¿de acuerdo? Siempre les digo, esto es lo más sencillo, porque cambiamos la dieta, un buen suplemento y ¡voilá! Vuelve la vida a esos jóvenes. La chispa de la vida retorna porque era simplemente que el cerebro estaba pasando como si fuera un desierto. Así agrietadita la tierra, ¿verdad? Echamos agua y en aquello vuelve a ver la vida. Luego tenemos las razones psicológicas. Aquí es donde se empieza a complicar un poquito la cosa, ¿verdad? Hoy se sabe que estos trastornos pueden ser el resultado perfectamente de trauma infantil, abuso sexual, lamentablemente, ¿verdad? Una ansiedad provocada por separación de los padres. Y esto es muy importante y es por eso que estamos viendo tanto en esta generación que ya nació y está creciendo aquí. Porque nosotros que venimos de México, nosotros crecimos con nuestra mamá. Nuestra mamá nos tenía nuestra sopita cuando llegábamos de la escuela. Nuestra mamá estaba al pendiente de nosotros. A nuestros hijos ya les toca estar siendo, como quien dice, criados por una persona a veces totalmente extraña, ¿verdad? Las famosas babysitter, que bueno, Dios las bendiga, pero no son las mamás, ¿verdad? Entonces, cada vez que dejamos a nuestros hijos, aquí es muy importante que entendamos esto. Nosotros como adultos sabemos que vamos a volver por nuestros hijos, pero ellos no saben si vamos a volver. Su cerebro les está diciendo, mi mamá solamente se está alejando y empiezan a sentir un miedo. Yo recuerdo cuando yo tenía que dejar a mi hijo mayor, que ahora tiene 25 años, se paraba él en la puerta de vidrio, ¿verdad? Y yo me iba alejando y miraba sus ojos, o sea, con un pavor, ¿verdad? Con un pavor. Y él en un momento desarrolló trastorno de ansiedad, ¿verdad? Y es este sentimiento de separación que está siendo muy fuerte en nuestros niños y termina teniendo un impacto ya en la adolescencia o en la juventud. También a nivel psicológico es la presión social. Y esto es muy importante y aquí me quiero dirigir de manera muy especial a los padres. Tenemos que saber, papá, mamá, que nuestros hijos se enfrentan a grandes retos sociales. Encuentro muchas mamás que dicen algo, una frase muy típica de nuestro México, ¿verdad? Doctora, pero es que no tiene otras chivas que cuidar, más que ir a la escuela, hacer su tarea y comer, ir al baño y es todo. Bueno, eso es lo que nosotros estamos creyendo. Pero en la escuela hay dinámicas sociales, hay presión social, hay presión académica para aquellos que realmente quieran tener un futuro. Entonces, todo esto pone un gran peso sobre el psique de nuestros hijos. Y luego llegan a nuestra casa y si no encuentran la comprensión, si no encuentran esas estrategias que ahorita vamos a hablar, Vladi, pues entonces nuestros jóvenes colapsan. ¿Y qué papel juega las redes sociales precisamente en esta presión, en los jóvenes sobre todo? Y en los niños? Tremendo, Vladi. O sea, las redes sociales, yo soy de los pensamientos, y aquí me pueden debatir, los invitamos al debate, ¿verdad? Los invitamos.
Yo soy del pensamiento que niños no deben de tener redes sociales. Es un error garrafal. Muchas mamás me dicen, pero es que si no se enoja y es un pleito bárbaro, pues le voy a decir, mejor comas ese pollito a tiempo a que después tenga que tener un problema grave con aquel adolescente que ya está con un trastorno muy fuerte. Entonces, para empezar, niños menores de 14 años, ¡oh! 14 años, ¿cómo cree, doctora? No, para esa edad ya tienen TikTok, ya son unos expertos en no sé qué. Pues es que la cosa está aquí, mis corazones, en que no es que para que no vean cosas, es que su cerebro no tiene las capacidades neurológicas, o sea, no tiene la madurez para lidiar el nivel de presión, de contenido que hay, pero también nos enfrentamos a otras cosas, que es donde yo quiero concientizar a los papás. O sea, para que haya tecnología, o sea, para que podamos tener una recepción, hay magnetismo, hay radiación, o sea, está satélites, o sea, si ahorita a mí me entra una llamada, yo no digo, oh, aquí viene la llamada de mi mamá. Claro que no. ¿Cómo llegó? O sea, existen ondas que nosotros no estamos mirando, pero que nuestro cerebro sí capta. Entonces, dígame usted, ¿qué hace un niño de 8 años, de 12 años, donde el cerebro está en pleno desarrollo, teniendo ese nivel de magnetismo y radiación en su cabeza toda la noche? Sin contar el desvelo que pasa, y ahí el cerebro deja de madurar y de crecer y de multiplicar neuronas y células. Entonces, esto está tremendo, tremendo. Pero déjeme regreso porque me fui un poquito y me faltó la tercera razón del por qué. Hablé razón física, hablé razón psicológica, pero estamos en un programa de fe, Vladi, donde tenemos que abordar esa realidad que sí existe, que es la realidad espiritual. Y como tal, lamentablemente, nuestros jóvenes están abriendo muchas puertas, por ignorancia, por diversión, pero el enemigo existe. Nos enfrentamos a potestades, a opresiones, tantos retos que vemos en TikTok, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, antes quien jugaba la ouija era algo así como que dicen que doña no sé quién tiene, o sea, o nos asustábamos. Vladi, ahorita la ouija usted la descarga en una aplicación de teléfono. Ahorita es un juego de mesa y tenemos que estar conscientes que eso se abren puertas a realidades espirituales y sabemos que el enemigo, como dice el Evangelio, solo viene a matar, a robar y a destruir. Es algo que han dicho precisamente muchos exorcistas, ¿no? Cuando uno le abre la puerta a lo oculto, ya sea a través del curandero, del adivino, de la ouija, de tantas cosas, pues en realidad uno se está abriendo para que vengan a oprimirlo de alguna manera, Exacto. ¿no? O sea, el demonio. Exacto, exacto. Entonces, tenemos que concientizar a los padres que esto es real. ¿Acuerdo? Obviamente, no quiero que entren en pánico y que vayan ahorita a agarrar del cuello a sus hijos y decir, dime si has jugado a esas cosas, ¿verdad? Pero ahí es donde pedimos el discernimiento, la sabiduría infusa, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo que nos llene de sabiduría como padres para ir viendo de dónde pueda estar colándose, ¿no? ¿Es algo físico? Atendámoslo. ¿Es algo psicológico? Busquemos ayuda. ¿Es algo espiritual? Empecemos a clamar la sangre de Cristo y a ver las formas de cerrar las puertas que se abrieron. ¿Qué es importante que los padres de familia sepan a la hora de ayudar a su hijo o a su hija adolescente, ¿no? que tiene problemas de salud mental? ¿Qué deberían hacer y qué no? Sí, vamos a empezar con lo que no deben de hacer. ¿Le parece? Lo que no debe de hacer es gritar, juzgar y criticar. Y para eso, lamentablemente, corazones, ¿de qué me serviría nomás venirles a hablar bonito aquí, verdad? A veces también necesitamos como madres jaloncitos de orejas. Y eso somos expertas las mamás. O sea, rápido, no entendemos algo, nos asusta, gritamos, insultamos, muchas veces golpeamos, ¿verdad? Y rara vez, frente a un impacto, por ejemplo, personas que encuentran que sus hijos atentaron contra su vida, que se están el famoso cutting, ¿verdad? Que se están cortando, que se están lastimando. Rápido recurren a la agresividad, rápido recurren al dolor, porque es una reacción del dolor y del miedo, ¿verdad? Pero ¿qué no debe de hacer? No sobrereaccione. Y siempre les digo yo, Vladi,
Si no sabe qué hacer, por un momento no haga nada. Si usted deja de actuar o no actúa en los próximos minutos, incluso en las próximas 24 horas que usted supo de aquel trastorno, no va a pasar nada. ¿A qué me refiero? El trastorno ha estado ahí por mucho tiempo. Entonces no es como que usted ahorita tiene que jalar a su criatura y usted ahorita tiene que estrujarla y usted ahorita... Más bien conviene orar para poder reaccionar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué no hago? No sobrereacciono, no grito, no estrujo, no trato de exorcizar, ¿verdad? Más bien, ahora vamos con lo que sí puedo hacer. Primero que nada, orar, pedirle a Dios la gracia, el discernimiento. Señor, guíame. Y ya, una vez que oramos, es hermoso, Vladi. Dios va abriendo las puertas. Y claro que tenemos que tocar puertas y no asustarnos de la psicología. Fíjense que ese ha sido un reto muy grande para mí. Siendo psicóloga católica, es como que quedo en el limbo, ¿verdad? Porque mis compañeros psicólogos me hacen el feo porque, ¿cómo puede mezclar la fe? Deberían quitarle su título. Es una vergüenza ética, ¿verdad? Y luego acá en las comunidades de fe me hacen el feo porque es psicóloga, mete cosas de la mente, ¿verdad? Pero hoy quiero decirles, mis corazones, que la psicología agarrada de la mano de Dios es una herramienta maravillosa que Dios utiliza perfectamente para traernos el auxilio. Y usted, mamá, usted, papá, no se limite, busque ayuda, toque puertas. Ahora, si usted va a esperar a que su hijo quiera, pues no va a querer. Primero porque no tiene la estamina en su cerebro para querer buscar ayuda, para encontrarle sentido a su vida, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde usted muy astutamente, con mucho respeto, sin violentar a su hijo o a su hija, ya una vez que haya orado, yo siempre les digo hasta ayunado si es posible, ¿verdad? Entonces ahora sí, empezamos a hablar con cariño, con ternura y sobre todo siempre reafirmar, Vladi. Esto yo he visto que es maravilloso. Cuando nuestros hijos entienden que yo lo voy a amar independientemente de lo que sea, es entonces que llega como un bálsamo a la mente de sus hijos. Cuando ellos se saben acogidos, entendidos, comprendidos, entonces algo empieza a pasar y empiezan a abrirse, empiezan a ser más dóciles a recibir la ayuda. Hablando precisamente sobre algunos de estos problemas, una de las causas más grandes quizá por la que los padres no llevan a sus hijos a un psicólogo es porque dicen, mi hijo no está loco. ¿No? Correcto. Y creen que uno tiene que estar, no sé, fuera de sí para justificar llevarlos al psicólogo. Y es uno de los estigmas, ¿no?, que yo he escuchado bastante. Bastante, Vladi. Ese es un estigma terrible que yo puedo atreverme a decir, Vladi, que ha costado vidas. Ese nivel de ignorancia ha costado vidas. El creer que ir a un psicólogo es cosa de locos. El creer que ir a abrirle mi mente y mi corazón a otro ser humano es ridículo. Entonces ahí es donde llega ese momento de oscuridad y ahí llegan grandes suicidios. Ahí llegan grandes aberraciones que atentan contra la misma persona que está sufriendo y los lleva muchas veces a dañar a aquellas personas amadas. Entonces sí, definitivamente vamos a trascender ese estigma, ese nivel de ignorancia y no, padecer un trastorno psicológico no es estar loco. De hecho, una de las cosas, así las frases con las que yo abro terapia, cuando tengo a un paciente por primera vez, le digo, para empezar, estar en terapia, la terapia no es para locos, es para gente altamente inteligente, porque cabe mencionar que las personas que sufren ansiedad o depresión, ¿sabía usted que tienen un alto IQ? Son personas que piensan mucho. Son personas que su cerebro está constantemente activo. Entonces, para empezar, les digo yo, son personas altamente inteligentes. Y segundo, altamente valientes. Porque para estar en terapia se requiere mucha humildad y mucha valentía. De decir, necesito ayuda, no puedo solo, no puedo sola. Entonces, quitémonos ese estigma. No, su hijo padece ansiedad o depresión, no está loco. Primero que nada, felicidades. Tiene un hijo o una hija altamente inteligente. Y segundo, apoye a buscar la ayuda adecuada.
Pensando en los padres de familia que tienen a hijos más pequeños, ¿qué pueden hacer para prevenir este tipo de problemas de salud mental? Gracias, Vladi. Yo siempre les digo, siempre, siempre va a ser mejor la más pequeña prevención que la más grande curación. O sea, es mejor prevenir. Entonces, vámonos por el lado físico, como les dije. Primero, la realidad física. ¿Cómo podemos prevenir que estos monstruos, como yo les llamo, ¿verdad? Estos trastornos lleguen a sus hijos? A nivel físico, por favor, ármese de valor, de sabiduría y limite la tecnología de sus hijos. Procure una buena alimentación balanceada donde incluya mucho omega y definitivamente vitaminas y minerales. Yo siempre les recomiendo, nunca es demasiado temprano para empezar a vitaminar a nuestros hijos, porque el cerebro, porque ahorita, mire, usted se comía una manzana en los años 40 y esa manzana estaba llena de nutrientes para una semana, Vladi. Ahorita, para tener los nutrientes de una manzana del año 40, dicen los estudiosos que usted necesita comerse 14 manzanas. Dígame usted, ¿qué criatura se va a comer 14 manzanas? Nadie. Entonces, aunque nos duela, ya llegamos a una realidad donde necesitamos empezar a suplementarnos, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel físico eso sería, limite tecnología y una buena alimentación a sus hijos. A nivel psicológico, crear lazos de apego. Yo no le puedo decir a usted, mamá de familia, no salga a trabajar, quédese. Pero entonces tenemos que empezar a desarrollar formas de apego con nuestros hijos, sanos apegos. Yo siempre les hablo de los 5 lenguajes del amor. Una vez que identificamos el lenguaje del amor de nuestro hijo y podemos empezar a hablarlo, entonces ahí cerramos, atajamos, por así decir, mucho de lo que se nos puede venir en la adolescencia. Rapidito, Vladi, rapidito le hablo de los 5 lenguajes del amor, papá, mamá. El primero es las palabras de afirmación. Como seres humanos hay personas que necesitamos el qué bien lo hiciste, qué bárbaro, qué bien te ves, qué guapa estás, qué bonito, mi hijo, ay, mi chiquito tan inteligente, ¿verdad? Se llena el tanque del amor. Hay personas que no necesitan palabras, pero necesitan esos detalles, ese chocolatito, esa nievecita espontánea de vez en cuando, el que papá y mamá tengan ese detalle conmigo. Hay niños que dicen, a mí ni el chocolate me gusta, pero que mi mamá fuera por mí a la escuela, que fuera a ese juego de fútbol, que estuviera cuando hago eso que me sale bien. Tiempo de calidad. Tiempo. Mire, se lo dice una mamá de 5 hijos, a veces es difícil, pero yo trato de rotar. Y una vez por semana salir a comerme, aunque sea una nievecita, o ir a poner gasolina y llevarme solo a uno. Porque esos 5, 10, 15 minutos es la diferencia para ese hijo mío que tiene el lenguaje del amor, del tiempo de calidad. Hay otros niños que tienen el lenguaje del amor del toque físico. Yo tengo uno de esos. Y es que le gusta que le esté haciendo piojito, que le dé el masajito en el piecito, que le esté... O sea, es a través somos seres mamíferos, ¿verdad? Y necesitamos el toque físico para estimular la oxitocina en el cerebro. Entonces, hay niños que tienen el toque físico. Y hay otras personas que tienen el lenguaje del amor de las acciones. Ese niño que, aunque parezca, ay, mira qué flojito, pero que mamá le ayude a limpiar su cuarto, es una forma de amar. Yo recuerdo cuando yo llegaba a mi casa y yo encontraba aquella casa limpia y oliendo a sopita, yo me sentía realizada. O sea, mi corazón se ponía feliz, porque para mí parte del lenguaje del amor eran las acciones, ¿verdad? Entonces, fíjese, cuando identificamos el lenguaje del amor de nuestros hijos pequeños y empezamos a hablarlo con una palabra muy clave, intencionalidad. Cuando empezamos a ser intencionales en hablar el lenguaje del amor de nuestros hijos, usted puede salir a trabajar, usted igual puede tener una vida independiente, pero ya estará invirtiendo en la salud mental de sus hijos. A nivel psicológico, oración. Oración y definitivamente encaminar a nuestros hijos por un camino de fe, con bases firmes, Vladi, donde nuestros hijos no sean unos hijos de misa de domingo,
donde sepan que Dios es Dios todos los días, a tiempo y a destiempo, donde empiecen a ver a Jesús como un amigo y no como un Dios cruel que les lleva tantas por tantas. Si lo hiciste mal, te voy a castigar, y te portaste mal y entonces te vas a pudrir en el infierno. Cuando nosotros empezamos a restaurar la imagen de Jesús frente a nuestros hijos y enseñarlos un camino de fe firme, ellos estarán preparados para resistir el abrir cualquier puerta. Por último, toquemos un poquito más precisamente en el papel de la fe y en la prevención y también en la sanación. Claro que sí, problemas. claro que sí. Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, Mateo 11:28, ¿verdad? Si en este momento el Señor permite que sea un joven quien está viendo este video, si usted corazón está viendo este video y usted está hundido en ansiedad o depresión, sepa que en los brazos de Jesús usted puede descansar. Háblele como un amigo. Dígale, no puedo más. Está cansada mi mente de tanto pensar. No quiero morderme las uñas. No quiero jalarme el pelo. No quiero ofender y lastimar a mis padres, pero no sé cómo. Háblele a Jesús como un amigo y usted verá su gracia y su gloria. Como padres, lo mismo. Ser madre y padre, Vladi, de un joven que padece ansiedad o depresión puede ser muy desgastante, especialmente porque la mente nos lleva a decir, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Por qué esto? ¿Fui tan mal padre? Una cosa muy importante que le voy a decir, no tome nada personal. Esto es muy importante. Vengo con padres que están muy lastimados por las actitudes de sus hijos que sufren ansiedad o depresión, pero porque lo están tomando a un nivel personal. Te odio, no te quiero. Y entonces tienen que saber que no es la esencia de su hijo, de su hija la que está hablando. Están hablando, gritando desde ese lugar oscuro donde sienten que no hay amor ni esperanza. Entonces, espiritualmente para los papás, desde un punto de fe, no tome nada personal. Y definitivamente, refúgiese en la oración, refúgiese en el ayuno, porque también dice el Evangelio, nos dijo Jesús, hay demonios que solamente pueden ser expulsados con el ayuno y la oración. Agradecemos muchísimo el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros, para orarle a los padres de familia que tanto necesitan de esta información, ¿verdad? Y que tanto luchan por sus hijos porque los aman. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias, Vladi. Y si tuviera que agregar una cosa más, los sacramentos. Practicar y visitar los sacramentos a tiempo y a destiempo. Me dicen, pero es que mi hijo no quiere. No, empiece usted. Empiece usted, papá, empiece usted, mamá, a procurar la confesión, a procurar la comunión y mire, de ser necesario, procurar la unción de los enfermos. Vladi, hasta hoy en día hay personas que creen que la unción de los enfermos es para gente que ya se va a morir, ¿verdad? Y recuerdo mucho, mi padre es sobreviviente de cáncer de colon y cuando nos dieron el diagnóstico, pues yo aún no caminaba un camino de fe. Y entonces nos agarró la noticia y nos devastó y estábamos desesperadas. En nuestra necesidad fuimos a dar con un sacerdote, el gran padre Polo, con todo un personaje. Y entonces él nos mira a los ojos y nos dice, ¿quieres que le dé la unción de los enfermos? Y nosotros es como, ¿cómo se atreve si venimos a buscar auxilio? Ya no lo quiere mandar, ¿verdad? Y nos dice, ignorantes, dice, la unción de los enfermos es para sanar, nada más que ya nos los traen cuando ya van de salida. Y desde entonces yo entendí y creí en el poder de la unción de los enfermos. Así es que mire, procúrela para su hijo. Procúrela para su hija, porque la unción de los enfermos aplica perfectamente a un trastorno psicológico. Bueno, Vladi, ha sido un placer el tiempo se nos va, ¿verdad? Quedamos cortos, pero ha sido un placer estar con ustedes, el pueblo católico. Felicidades por este ministerio tan grande que tienen de educar a nuestra gente. ¿Qué les puedo decir? Mi lema, recuerden que si hay esperanza y en Cristo siempre, siempre victoria. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos.